Al aire en 5, 4, 3, 2, 1. Hola, buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Doldán TV. En el día de hoy estaremos de la Plaza San Pedro dando las últimas noticias sobre Bergoglio, el nuevo Papa argentino. También estaremos en una cobertura exclusiva de la Universidad de La Plata, donde se está realizando la última exposición de arte barroco. Bueno, ahora vamos con nuestro móvil de la Universidad de La Plata. Hola Dami, ¿cómo va todo por allá? Hola, sí, muy buenas tardes, Nahuel, te estoy escuchando, estoy acá de espaldas a la Universidad de La Plata en un día soleado donde asistieron miles de personas a ver una nueva exposición sobre el arte. Tengo el placer de estar acá con uno de los escritores muy famosos que estuvo exponiendo hace instantes en la universidad. Bueno, ¿cómo es su nombre? Diga qué estuvo haciendo acá atrás. Bueno, hola, me llamo Leonel Sebastián Pepe. Ya muchas gracias a Doldán TV y a vos, Damián, por este momento que estamos compartiendo. No, gracias a vos por el tiempo. No, bueno, está bien. Bueno, yo salí de la Universidad de La Plata porque estuve exponiendo acerca de mi nuevo libro. Yo hice unas investigaciones a partir de la escultura y de la arquitectura del barroco. Y bueno, este libro justamente se llamó así, La arquitectura y la escultura en el barroco. Y bueno, yo mismo estuve investigando, haciendo varios estudios a partir de varios escritos y ensayos y varias información que fui investigando hasta que bueno, me decidí a hacer este libro y a compartir la información con el mundo. Bueno, muy interesante lo que estás diciendo. ¿Cuánto tiempo tardaste en este proyecto de investigación y luego la publicación de tu libro? Y bueno, en escribir el libro tardé unos 3 años en buscar y reunir toda la información necesaria y bueno, después en publicarlo llevó un año más. Bueno, para la gente que está acá viendo el programa desde su casa, ¿no nos podrías dar alguna información contundente, características principales de lo que se trata tu libro, para que la gente pueda entender un poco, los que no están muy allegados al tema, por favor? Bueno, Dami, si querés te puedo leer un fragmento del libro. Bueno, encantadísimo de que puedas leerlo, por favor, ¿podrías? Bueno, la arquitectura. La arquitectura barroca asumió unas formas más dinámicas con una exuberante decoración y un sentido escenográfico de las formas y los volúmenes. Cobró relevancia la modulación del espacio con preferencia de las curvas cóncavas y convexas, poniendo especial atención en los juegos ópticos y el punto de vista del espectador. También cobró una gran importancia el urbanismo debido a los monumentales programas desarrollados por los reyes y papas, con un concepto integrador de la arquitectura y el paisaje que buscaba la recreación en un continuo espacial, de la expansión de las formas hasta el infinito, como expresión de los elevados ideales, sean políticos o religiosos. Bueno, estuvo muy bueno lo que estuviste diciendo, pero ¿podrías ampliar un poco más para la gente sobre la escultura? Claro, Damián, ¿cómo no? Bueno, la escultura. La escultura barroca adquirió el mismo carácter dinámico, sinuoso, expresivo, ornamental que la arquitectura. Como llegará a una perfecta simbiosis, sobre todo de base naturalista, pero deformada a capricho del artista, la evolución de la escultura no es uniforme en todos los países, ya que en ámbitos como España y Alemania, donde el arte gótico había tenido mucho asentamiento, especialmente en la imaginería religiosa, aún perviven ciertas formas estilísticas de la tradición local, mientras que en otros países donde el Renacimiento había supuesto la implantación de las formas clásicas, la perduración de estas es más acentuada. Bueno, por temática, junto a la religiosa, tuvo bastante importancia la mitología, sobre todo en los palacios, fuentes y jardines. Y bueno, esa es la otra parte de la arquitectura en el barroco de mi libro. Y nada, espero que les haya gustado esto. Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado y volvemos al piso con Abuela de Vanessa. Bueno, gracias Pepito y Dami, y ahora recién me informan que llegó el nuevo especialista en el barroco, que es el doctor Tomás Sabado. Hola, buenas tardes. Por favor, productor, un vaso de agua. Bueno, ya hablamos de los temas de la escultura y la arquitectura y ahora Tomás nos va a presentar la pintura.
Bueno, la pintura barroca tuvo un acento diferenciador en cuanto a geografía, ya que se expandió por diversos países en los cuales tuvo marcadas diferencias en cuanto a su escuela. También recibió una importante influencia con respecto a la cultura italiana, ya que allí fue el lugar donde se originaron dos variantes. Por un lado tenemos el naturalismo, el cual se encarga de la representación realista de la naturaleza y con una preferencia por los claroscuros. La pintura barroca tuvo un marcado acento en cuanto a geografía, ya que se desarrolló por diferentes escuelas en diferentes países. Sin embargo, se percibe una gran influencia con respecto a la cultura italiana, que fue el lugar donde surgieron dos tendencias que se encuentran contrapuestas. Por un lado tenemos el naturalismo, que se encarga de representar la realidad natural con una tendencia por los contrapuestos. Por otro lado tenemos el clasicismo, que es igualmente realista pero con un concepto de la realidad más intelectual e idealizado. Posteriormente, en el llamado pleno barroco, que se produjo durante la segunda mitad del siglo XVII, la pintura evoluciona a un estilo más decorativo y con predominio por la pintura mural, con predilección por los efectos ópticos y los escenarios lujosos y extravagantes. Bueno, ¿y qué nos podés decir para la gente, más que nada, de la literatura, si van aprendiendo también los chicos? Bueno, la literatura barroca, como el resto de las artes de este periodo, se caracterizó por un desarrollo basado en preceptos políticos y religiosos contrarreformistas, y se caracterizó principalmente por el escepticismo y el pesimismo, con una visión de la vida planteada como una lucha, sueño o mentira donde todo es fugaz y perecedero, y donde la actitud frente a la vida es la duda o el desengaño, y la prudencia como norma de conducta. Su estilo es suntuoso y recargado, con un lenguaje más adjetivo, alegórico y metafórico, y un empleo frecuente de figuras retóricas. Los principales gestos que se cultivaron durante este periodo fue la novela utópica y la poesía boélica, que junto al teatro, que por su importancia se trata de otro apartado, fueron los principales vehículos de expresión de la literatura barroca. Como ocurrió igualmente con el resto de las artes, la literatura barroca no fue homogénea en todo el continente, sino que se formaron diversas escuelas nacionales, cada una con sus peculiaridades, hecho que fomentó el auge de las lenguas vernaculares y el progresivo abandono del latín. Y ahora vamos a mostrar las obras más importantes de esta época. Que corre el video, por favor. Audio Jungle. Estos artistas nacen todos en el siglo XVI, en el manierismo, por lo que tienen influencia de esta, aunque existe mayor interés por la realidad y la iluminación tenebrista. En Madrid, la pintura influenciada por las pinturas del Escorial, aunque más realistas, son italianos o italianistas. Destacan Bartolomé Carduccio, cuya obra más notable es la aparición de la Virgen a San Francisco; Juan Bautista Mano, con la adoración de los pastores. En el caso de la ciudad de Toledo, los autores se encuentran influenciados por el Escorial y el Greco. En el caso del artista más destacado son Luis Tristán, con su obra Adoración de los Reyes; Sánchez Cotán, creador de bodegones que va a tener influencia posterior con gran dibujo, realismo, tenebrismo y dispuestos en un pollete en línea recta; Valencia, Francisco Ribalta, influencia manierista italiana, sobre todo de Rafael y Caravaggio. Pintura realista con tratamiento de pliegues, contrastes de luces y sombras y gran tensión emocional. Escuela menos inclinada al tenebrismo, parten de un cromatismo rico, brillante con influencia italiana. Destacan Francisco Pacheco y Francisco Herrera el Viejo. Segunda generación. Pervivencia del naturalismo. José de Rivera, el Españoleto, pintor valenciano es un pintor valenciano, pero va a trabajar en Nápoles, aunque estuvo en contacto con España desde donde le hacían encargos. Tiene una influencia directa de Caravaggio, pero se van dando fondos más claros. Fue un pintor dramático, duro y desagradable, aunque sus personajes, a veces deformes y viejos, tienen una nobleza que va más allá del físico. Entre sus obras más destacadas podemos encontrar El martirio de San Bartolomé y San Pablo Ermitaño. Francisco de Zurbarán, pintor de la escuela sevillana, con clientes sevillanos, conventos y extremeños. Pintor que da mejor testimonio de la vida monacal, es decir, pintor de frailes. Al principio es un estilo tenebrista porque las figuras son las que irradia luz. Su obra prescinde de lo anecdótico para acentuar el recogimiento y la religiosidad de la obra. Composiciones simples, sin movimiento, con escasos planos y sin profundidad. Sobresalen las expresiones rechazando el dolor y los sentimientos violentos. Es un maestro de la captación de las calidades de las cosas. Obras: La serie para el convento de la Merced,
en Sevilla, la serie para la Cartuja de Sevilla y la serie para la Sacristía de Guadalupe. También hace muchos bodegones siguiendo la tipología española, con objetos obvios, sencillos, alineados sobre un pollote o mesa, con fondo neutro, luz dirigida y realismo al captar las calidades de las cosas. También representa santas, Santa Casilda. La fama de Zurbarán empezó a decaer por Murillo, que introduce formas nuevas con gran popularidad. Autores y obras: Miguel de Cervantes, La Galatea, 1585. Don Quijote de la Mancha, primer tomo, 1605, segundo tomo, 1615. Novelas ejemplares, 1613. Francisco de Quevedo, Historia de la vida del Buscón, 1604. El sueño del juicio, 1605. Política de Dios, 1619. El Marco Bruto, 1644. Lope de Vega, Novelas a Marcia Leonarda. Mateo Alemán, Vida del Pícaro Guzmán, en 1599. Alonso de Castillo Solorzano, Aventuras del Bachiller Trapaza, 1637. La Garduna de Sevilla, 1642. Bueno, muchas gracias, doctor, y bueno, nos vemos en la próxima edición de Dotlán TV. Saludos para todos.